Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos al CIPAS de la fase 3 del curso Ética y Responsabilidad Social para la gestión de las organizaciones. La agenda para el día de hoy, en primer lugar, la presentación del tutor, los objetivos de aprendizaje. Vamos a tratar sobre la importancia del contador público en el ámbito empresarial. Vamos también a hacer el reconocimiento de los valores inherentes a la profesión del contador público y finalmente vamos a abrir un espacio para las preguntas que puedan surgir. No obstante, en el ejercicio, en el transcurso del ejercicio, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues pueden levantar la mano o simplemente abren el micrófono y manifiestan la pregunta, que estaré atento para resolverlas. Como pueden observar, el contenido de este CIPAS pues, es una acción de reforzamiento a lo que hemos tratado a lo largo de la fase 3 del curso. Es un ejercicio, pues allí, como les digo, para ampliar un poco la fundamentación sobre la importancia que tiene ese rol del contador público en las organizaciones modernas y del mismo modo, pues, profundizar un poco más en lo que tiene que ver con ese marco de valores que es inherente a la profesión del contador público por las particularidades que tiene este oficio. Vamos entonces a iniciar con el desarrollo de la agenda. En primer lugar, pues se establecen dos objetivos de aprendizaje para este ejercicio. Al final del CIPAS, los participantes pues pueden reconocer los roles y responsabilidades del contador público en una empresa, destacando su importancia para la toma de decisiones estratégicas, el cumplimiento de obligaciones fiscales y la gestión financiera eficiente. También podrán identificar los valores formativos y laborales esenciales para un contador público, incluyendo la integridad, la objetividad, la independencia, la responsabilidad, la ética profesional y la competencia técnica. Me presento. Mi nombre es Andrés Felipe Guzmán Ramírez. Estoy adscrito a la ECACEN en el CIP Dos Quebradas, a los programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública. Mi correo electrónico es andres.guzman@unat.edu.co y en Teams me encuentran como andres.guzmán. Soy administrador de empresas, especialista en gestión pública, maestrando en gobierno, políticas públicas y desarrollo territorial, amplia experiencia en la documentación, implementación, mantenimiento de sistemas integrados de gestión, así como en gestión contractual, también en la dirección de procesos de gestión en entidades del Estado, y con amplia experiencia en la docencia universitaria en ambientes presenciales y virtuales de aprendizaje. Bien, vamos a dar inicio al primer punto, al primer tema a desarrollar, que precisamente tiene que ver con la importancia del contador público en el ámbito empresarial. En las actividades propuestas para la fase 3 del curso, pues en primer lugar, ustedes desde el componente individual deben haber desarrollado ya en este momento un ensayo, un ensayo que precisamente tiene como intención pedagógica, como intención formativa, reconocer la importancia del rol del contador público en el contexto empresarial moderno. Quiere decir esto que debemos ir un poco más allá de esa persona, de ese empleado, de ese colaborador, que se limita a llevar registros contables, a elaborar balances y a presentar informes y a responder cuando hay requerimientos pues, de información endógena o información exógena y reconocer ese alcance que desde la profesión ustedes tienen. Todo enmarcado en un criterio amplio de responsabilidad social, fundamentado en valores y en principios. Entonces, para hacer la inmersión a este punto, he planteado aquí una pregunta orientadora y quiero que de manera allí cada uno mentalmente le dé respuesta. Le dé respuesta desde
su experiencia en el marco de la formación como estudiante. Y si ya tiene experiencia en el campo laboral, específicamente en el oficio contable, pues va a tener mayores argumentos. Y dice, en el dinámico entorno empresarial, donde la toma de decisiones informada es fundamental para el éxito, ¿cómo contribuye el rol del contador público a la salud financiera general y la sostenibilidad de una organización? Quiero que de manera mental respondan ese interrogante. Y si alguien quiere compartirnos su respuesta, pues bienvenida. Lo escuchamos y podemos hacer allí un ejercicio de discusión en el marco pues de la inmersión a este punto. A los estudiantes que recién se conectan, les recuerdo sobre la importancia de registrarse en el campus virtual, registrar la asistencia al CIPAS. Recuerden que deben hacerlo desde el módulo de mis cursos. Allí van a encontrar el botón que precisamente dice encontrar o buscar CIPAS y registran por favor su asistencia. Les agradezco enormemente. Bueno, ¿quién quiere compartirnos la respuesta al interrogante? Un voluntario, una voluntaria. ¿De qué manera contribuyen ustedes desde su rol de contadores a la salud financiera general y la sostenibilidad de una organización? Recuerden que debemos ir un poco más allá de, digamos, de esa visión limitada que se ha construido hasta el momento, de que el contador es una persona que sí está en la organización, que es el encargado de la información financiera, de la información económica, de la información contable, que lleva registros, que elabora informes, que presenta balances, pero más allá de eso, ¿de qué manera pueden ustedes contribuir a esos aspectos que se mencionan allí en el interrogante? Me gustaría escuchar voluntariamente a uno de ustedes. Bueno, anímense, aquí no hay, no van a haber respuestas malas. Esto no es evaluable. Antes, por el contrario, nos va a permitir pues, irnos sintonizando en una dinámica de interacción para el desarrollo de las actividades. ¿Quién voluntariamente quiere responder ese interrogante? Bueno, profe, buenas noches. Bueno, yo no me he podido registrar, pero igual estaba en ese tema de buscar el CIPA porque lo busqué uno a uno y no me aparece tampoco. O sea, bueno, igual le quiero dar mi aporte. Yo pienso que el contador, aparte de sí, o sea, de lo que se dice, que llevar la información, o sea, es como el soporte en la empresa, o sea, para que la empresa funcione. Porque es que digamos, ¿cómo le diría yo? Él es la cabeza en el sentido de que si él no registra la información, si él es como el apoyo a los accionistas, a los dueños, al gerente. O sea, para mí él es la pieza fundamental en toda organización, porque es que seguía, o sea, los demás seguían a raíz de lo que el contador sugiere. O sea, si él es la clave importante para la toma de decisiones. O sea, porque es que se enfocan en lo que el contador da, o sea, desde el punto de vista, él es el que sabe, digamos, es la persona preparada, la persona idónea que está ahí y yo pienso que pues es el pilar para que la compañía o cualquier organización funcione. Porque es que si presenta mal un informe, si aconseja mal a los accionistas o al gerente, al propietario, para una mala toma de decisión, pues la empresa se viene abajo. Por eso es que, o sea, yo pienso que toda empresa, la parte contable es fundamental en toda organización, porque
la base, digamos, para tomar esas decisiones, para proyectarse, digamos que si la empresa es rentable, un ejemplo, si la empresa es rentable, una producción, un ejemplo, que estén y diga el contador, pues sí, eso por ese lado sí es, o no, esto nos está dando pérdida, a eso me refiero, es como el pilar, para mí es fundamental el contador en toda organización. Bien, bien, Julia, muchas gracias por su aporte, por su participación. Muy bien, Julia. Resumo su participación en que el contador público es un apoyo fundamental para la alta dirección en la toma de decisiones. En eso resumo su participación. ¿Estamos de acuerdo, Julia? Sí, sí, señor. Ay, profe, y de paso no sé, o sea, ya he buscado aquí, no he podido registrarme, no me aparece, no sé qué pasa, porque yo otras veces he buscado así y me aparece el CIPAS y esta vez nada, no. No Tranquila, me, al final abrimos un espacio y quienes no hayan podido hacer el registro, pues trataremos de darles la orientación. No se preocupen por el momento. listo. Entonces, recuperando pues el hilo de la discusión, efectivamente, lo que nos plantea Julia allí es muy acertado, y es que el contador público juega un papel fundamental a nivel estratégico. Y tengamos en cuenta que la planeación estratégica, si bien es una cuestión de gerentes y de administradores sobre todo, pues requiere de mucha información endógena, información exógena, de carácter financiero, de carácter contable, que es fundamental para la toma de decisiones. Información que de pronto por sus ocupaciones o por el nivel, los gerentes o los altos directivos de las organizaciones, pues a nivel operativo no manejan, no reconocen, por tanto requieren tener personas de mucha confianza, personas técnicamente bien formadas, conocedores del oficio, que suministren esa información de manera oportuna, de manera precisa, para la toma de esas decisiones. Entonces ya aquí vamos vislumbrando de que ese oficio va mucho más allá de de esas simples tareas que inicialmente habíamos mencionado. Y es lo que les he venido mencionando a los estudiantes que están desarrollando el curso conmigo a lo largo de los foros, a lo largo de la retroalimentación que se ha ido entregando en el foro. Y es motivarlos para que vayan abriendo un poco más la vista, la vayan haciendo un poco más panorámica y vayan encontrando esas oportunidades de participación que tiene el contador público dentro de la organización. Allí lo que Julia nos acaba de mencionar, y que pues he tratado de resumir en una frase corta, eh, es precisamente ese apoyo, esa, esa participación tan importante que ustedes, como contadores públicos, tienen dentro de la organización, porque precisamente como ella nos decía ahora, es que es el que todo lo sabe. Pues efectivamente es el que maneja la información financiera de la organización. Y ese es el bloque de información más importante y al que a nivel gerencial se le presta mayor atención, desde la planificación del presupuesto al inicio de la vigencia. También se le brinda seguimiento a la ejecución de ese presupuesto en materia de inversión, en materia de funcionamiento, en materia de contratación, tanto en lo público como en lo privado. Por tanto, la persona que maneja el presupuesto, la persona que maneja la información financiera, pues debe estar del lado del gerente, del lado de los directivos, suministrándoles oportunamente esa información que se requiere precisamente para la toma de decisiones. Entonces, de esa manera es que el contador público puede contribuir a la salud financiera de la empresa y a la sostenibilidad de esta. De esa manera, pues le estaríamos dando allí respuesta a ese interrogante. Vamos a continuar entonces
con un segundo, con una frase de Castro, 2018. Les voy a dejar al final del ejercicio, van a encontrar las referencias, yo les voy a compartir el material para que ampliemos un poco, para que hagamos un poco de revisión de literatura y podamos revisar algunos contenidos que nos van a ampliar, nos van a permitir profundizar en los temas que vamos a desarrollar. Castro dice, para una persona que ha elegido como profesión la de contador público, al igual que para otras profesiones, es importante saber la función que puede desempeñar un contador con el fin de conocer las actividades que se pueden desarrollar a fin de ayudar a alcanzar con mayor éxito la meta de los diferentes tipos de organizaciones económicas. Y aquí se resume en parte lo que Julia nos acaba de mencionar anteriormente. Y uno de las intenciones formativas de este ejercicio es precisamente llevarlos ustedes a reafirmar y a que tengan la convicción de lo que significa su profesión dentro de una empresa y la responsabilidad social que tiene. Por tanto, todo esto no puede distar del tema de los valores y el tema de la ética, en los cuales vamos a profundizar posteriormente. Esto va cogido de la mano de acuerdo a los objetivos de formación que tiene este curso. Entonces, quería compartirles esta frase que me parece significativa y muy importante para los fines de esta actividad académica. Vamos a hacer un ejercicio de profundización, un ejercicio de revisión, complementando ese resumen ejecutivo que ustedes presentaron, ese ensayo que ustedes presentaron sobre la importancia del contador público en el contexto empresarial. Y le he dado un enfoque a este contenido precisamente hacia la toma de decisiones. Es decir, irnos, sí, es fundamental y es la base, el elaborar informes, el llevar registros contables, el llevar los libros, bueno, todas esas actividades que a diario, de acuerdo a la norma, tanto en lo público como en lo privado, debe desarrollar el contador público y enfocarlo hacia la toma de decisiones. Y quiero darle un enfoque basado principalmente en los retos que plantea la sociedad moderna y las empresas modernas. Como ustedes bien lo saben, hoy en día la información se procesa, se maneja, se toman decisiones por medio de una cantidad de recursos tecnológicos que han venido adoptando las empresas con el propósito de simplificar las operaciones financieras, tanto a nivel interno como a nivel externo y a nivel transaccional. Por tanto, he definido, a partir de la revisión de una literatura que les recomiendo aquí les dejo los enlaces para que ustedes profundicen, revisen los contenidos, los lean y permanezcan en una constante reflexión sobre esas habilidades y esos retos. Quiero que hoy pensemos el proceso formativo en eso que depara y en eso que exige esta profesión. No se trata simplemente el día de mañana de recibir el título y de quedarnos allí simplemente adelantando acciones básicas, simples, porque seguramente los avances que a nivel tecnológico se están obteniendo hoy, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial y, y el Big Data, la minería de datos, una cantidad de herramientas tecnológicas que vienen apareciendo, pues seguramente
esas personas que no se sintonicen con estas dinámicas, pues seguramente se van a ir quedando un poco atrás. Entonces, a partir de esa revisión de literatura, pues he definido unas habilidades digitales que también a lo largo de la retroalimentación en los foros les he venido mencionando que profundicemos en ellas y que están relacionadas precisamente con el análisis de datos, con la gestión de software contable, con la ciberseguridad, con la comunicación efectiva y con el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Es muy importante, pues no voy a detenerme a leer estos aspectos, pero sí es muy importante que reflexionemos sobre ellos y que entendamos de que la sociedad de hoy en día, este mundo moderno y globalizado, nos va a plantear retos a todos los profesionales, en todas las profesiones. Por tanto, desde el rol del contador público, es fundamental, es muy importante que ustedes empiecen a trabajar, a irse, a ser autodidactas para la implementación en su oficio de herramientas de análisis de datos. Por ejemplo, el Power BI hoy brinda unas herramientas muy potentes que permiten construir unos informes muy vistosos, unos informes gráficos muy llamativos, a partir del resumen de unos volúmenes de información muy grandes. Entonces, pues es fundamental irse sintonizando con esa demanda, porque tal vez las personas que van a manejar esas herramientas, pues van a ser los más apetecidos por las empresas, tanto públicas como privadas. Y muchas veces esas competencias, esas habilidades, se quedan por tiempos y por la estructura de los currículos, se quedan por fuera de la universidad y en las universidades. Por tanto, es un llamamiento que todo profesional tiene para que hoy en día se vaya actualizando y vaya avanzando a la par de que van surgiendo estas tecnologías que cada vez demandan más las empresas. También es muy importante mantenerse actualizados en las últimas versiones del software contable, aplicaciones contables, pues sabemos que existen muchas, pero lo importante allí es mantenerse muy a la par con la legislación en primer lugar. Recordemos que la estructura de estas aplicaciones pues está fundamentada en el marco normativo que rige la gestión contable, pero también en las operaciones que internamente tienen o las funciones que internamente tienen estas aplicaciones. Eso también es muy fundamental. Y un tema que a nivel empresarial el contador público debe manejar, debe conocer, debe mantenerse al tanto de esto, pues es el tema de ciberseguridad. Que las aplicaciones hoy en día pues traen allí una serie de protocolos, una serie de barreras y herramientas pues que blindan eh, la información que se está manejando, pues no está de más, no está de más que el contador público y los gerentes pues conozcan de esto, conozcan de cómo se está desarrollando este tema en la industria para que del mismo modo pues le exijan a sus desarrolladores la implementación de barreras, la implementación de herramientas, o en el evento en que vayan a adquirir una nueva aplicación, un software, pues conozcan de qué manera se gestiona esto. Allí les dejo un documento muy importante, un enlace a un documento muy importante mediante el cual podrán profundizar un poco más sobre estos aspectos, sobre este aspecto puntualmente. La comunicación efectiva, pues esto se relaciona directamente con esa habilidad para comunicar información financiera compleja, audiencias técnicas y no técnicas. Una cosa es ustedes entre contadores o en este ejercicio que estamos desarrollando académicamente, pues manejamos un lenguaje apropiado, nos entendemos porque estamos todos en el ámbito, en el contexto, pero también es muy importante que desarrollen habilidades tanto orales, escritas, incluso eh, corporales, gestuales,
cuando tengan que hacer ejercicios de transferencia de información. Y esto también demanda utilizar herramientas digitales. Algo tan simple como el PowerPoint, como el Prezi, y otro tipo de aplicaciones que nos permitan hacer algún tipo de ilustración digital de una idea, de un informe, de una situación, pues también es muy importante ir desarrollando esa habilidad porque recordemos la esencia de este punto, es la importancia de ustedes dentro de ese contexto empresarial, por tanto, para entregarle el informe al gerente, para entregarle el informe a la junta, para entregarle el informe al consejo directivo, etcétera, pues aquí también tengo que desarrollar estas habilidades. ¿Cómo preparo mi información? ¿De qué manera la simplifico y la presento de manera puntual, muy oportuna, muy pertinente, para que la gente tenga, o el auditorio que tengo enfrente, independientemente de quienes se trate, pues tengan la comprensión de manera asertiva? Y finalmente, el pensamiento crítico para la resolución de problemas al interior. Es fundamental que el contador público piense de manera estratégica y proactiva. Tenga la capacidad de evaluar situaciones, de analizar situaciones. Por eso en el componente colaborativo, allí, dentro del ejercicio que deben desarrollar, deben analizar una situación mediante el árbol de problemas. El árbol de problemas, pues, es una herramienta metodológica, técnica, que facilita el análisis de una situación problemática haciendo uso del modelo causa-efecto. Es decir, parto de una problemática que se está presentando, empiezo a identificar las causas y los efectos que esta situación presenta, y del mismo modo voy a plantear soluciones. Eso es fundamental, de fundamental manejo por parte del contador, si es que a su profesión le quiere dar ese enfoque gerencial. Y recuerden que ustedes como contadores también pueden ser gerentes y están llamados precisamente a tomar decisiones. Entonces, considero que esta matriz que he elaborado de una manera muy simple, pues complementa ese ejercicio que en primer lugar ustedes hicieron mediante un ensayo para reconocer la importancia del contador público. Precisamente reitero, ir un poco más allá de esas tareas habituales, de esas tareas que se pueden considerar simples o básicas, y es también hacer más vistoso ese rol del contador público, precisamente, como nos lo decía Julia hace un momento, sirviendo de soporte, sirviendo de apoyo a los directivos de la empresa, precisamente para la toma de decisiones estratégicas. Eso es fundamental. Quiero saber si tienen alguna duda, alguna inquietud, si estoy siendo claro hasta el momento. Por favor, me confirman. Confirman, por favor, si me están escuchando. Sí, señor, todo claro. Perfecto, muchísimas gracias. Bien. Continuemos. Segundo. Ahora vamos a hablar. Segundo, que está un poco lenta la conexión. Vamos a hablar de los valores formativos y laborales. También dentro de las actividades propuestas para esta etapa, ustedes debieron haber construido un cuadro comparativo entre los valores formativos y los valores laborales, identificando estos desde el Código de Ética Profesional del Contador Público Colombiano, puede ser, desde la Ley 43, o de las NICs, desde las normas internacionales de contabilidad. Yo he resumido el ejercicio en estos valores que precisamente he tomado de la Ley 43 del 90 y de las NICs. Allí considero, ustedes como bien lo han estudiado, saben que son otros valores
que tiene más valores, que allí se establecen más valores, pero la finalidad de esto es llegar a hacer una reflexión crítica sobre esa conducta adecuada que debe tener el contador público. Ya vimos unos aspectos relacionados con lo técnico y desde ese rol operativo y cómo también puede el contador público aportarle a la toma de decisiones estratégicas. Sí, eso es necesario, eso es fundamental. Pero el tema de valores, que es, digamos, la intención principal de este ejercicio formativo, no lo podemos apartar. Toda actuación del contador público debe de estar enmarcada en estos valores y en los demás. También se pueden establecer desde la misma cultura organizacional, desde la misma cultura de la empresa, desde la formación personal del individuo, desde esos valores que incluso se inculcan desde la casa. En ese sentido, se les pide que establezcan a partir de ese cuadro comparativo, pues unas diferencias, unas similitudes y que construyan unas conclusiones. Yo he construido aquí una conclusión general. Conclusión general. Pues no nos vamos a detener nuevamente a revisar cada uno de estos valores, que ya los hemos tratado en las fases anteriores. Ya sabemos que desde la ley 43 pues se establecen como valores la integridad, la objetividad, la competencia y diligencia, la confidencialidad, el respeto, y en las normas internacionales los encontramos de manera inherente allí. ¿Qué se plantea desde la norma? Que todas esas actuaciones del contador público las haga con transparencia, con responsabilidad y con prudencia. En ese sentido, pues se puede determinar que desde la ley, desde ese marco normativo que es la ley 43, pues se establece un enfoque específico en la formación ética y en los valores profesionales, que como lo he venido mencionando a lo largo de la charla, pues deben guiar la conducta de los contadores públicos. Y ya desde las NIC, pues sabemos que estas se centran en establecer pues allí unos lineamientos muy técnicos y a la vez unos principios contables que conducen a la armonización de esa práctica, lo que les mencionaba hace un momento. Esto hay que armonizarlo entre esa competencia y diligencia profesional con los valores y los principios éticos. En los casos que hemos revisado en las fases anteriores del curso, pues encontramos allí cuando hemos revisado esas sanciones que publica la Junta Central de Contadores Públicos, pues allí no hay discusión de la pericia técnica de estas personas, o técnicamente son conocedores de la regla, son conocedores de la norma, tanto así que le buscan el esguince a la norma para filtrarse, para evadir, para esquivar o para apropiarse, bueno, todos esos aspectos que hemos estudiado. Pero entonces eso los aleja de este marco normativo, de este marco de principios éticos que los tutores a lo largo del curso, en los foros de discusión, en las web conference, en los IPAs, pues hemos sido reiterativos en ese sentido, con el propósito de fundamentar en ustedes una reflexión permanente, a diario, constante, sobre la importancia de actuar siempre con transparencia, con responsabilidad. Eso es fundamental. Y quiero complementar ese ejercicio planteando aquí una conclusión general que contiene pues la diferencia entre estos dos referentes que he tomado de valores formativos y laborales. Otros estudiantes pues tomaron otros referentes, pero si observamos en términos generales,
pues lo más relevante y lo común allí es actuar con integridad, con confidencialidad, con respeto, con responsabilidad, con prudencia en cada uno de los escenarios donde se mueve el contador público en la empresa. Mucha responsabilidad social. ¿Preguntas, dudas hasta el momento? Tutor, tengo una pregunta. Sí, claro, la escucho. Tutor, bueno, yo realicé el cuadro comparativo. Sí. Después de eso tengo que hacer una conclusión sobre ese cuadro comparativo. Se está entrecortando. No te escucho bien. ¿Aló? ¿Mejor? Ahí le escucho. Ahí le escucho mejor. Tutor, sobre la tabla comparativa de los valores, al final tengo que realizar una conclusión de eso. Es lo más apropiado, sí, sí. Porque el ejercicio hay que cerrarlo. Y es la recomendación que le hago a mis estudiantes allí en el marco de la retroalimentación. Porque sencillamente yo en el marco comparativo pues encuentro que se listan unos valores formativos, se listan unos valores laborales, pero finalmente pues eso no me dice nada. Lo importante es ir un poco más allá y esforzarse, tratando de identificar allí a manera de conclusión similitudes entre esos valores formativos y esos valores laborales a partir de los referentes que tomaron, también las similitudes, y un tercer párrafo con una reflexión general muy similar a la que estoy planteando aquí. Por eso les dejo este material, les voy a compartir la grabación para que puedan complementar en ese sentido. La respuesta a la pregunta es sí, sí, es lo más recomendable, con el propósito pues de tratar de profundizar más, de esforzarse un poco más, de construir una visión un poco más amplia de un simple cuadro que me lista valores. Como estudiante yo pueda ir e identificar similitudes, identificar diferencias y finalmente presentarle al tutor allí una reflexión en términos generales. Entonces la respuesta es sí, sí, es recomendable hacerlo. ¿He sido claro en la respuesta? Sí, señor, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, aquí en esta reflexión vamos a consolidar, digamos así, lo que hemos venido mencionando a lo largo de la charla, con relación a ese rol fundamental del contador público. Se puede llegar a decir de que el contador público es un aportante para la toma de decisiones en toda empresa, independientemente del tamaño de la empresa. Independientemente del tamaño de la empresa. Cada que la empresa, si la empresa requiere un revisor fiscal, requiere un contador, un asesor, un consultor, de esos diferentes roles, independientemente del tamaño de la empresa, ustedes como contadores públicos es mucho lo que pueden aportar para la toma de decisiones. Decisiones de inversión, decisiones de funcionamiento en materia de contratación, desde lo legal incluso. También es muy importante, como lo mencioné hace un momento, que empiecen a desarrollar ustedes muchas habilidades en materia digital, sobre todo hoy en la era, se habla de la quinta revolución industrial y esto con la aparición de la inteligencia artificial, pues es muy importante que ustedes avancen y desarrollen habilidades para la analítica de datos, para la gestión de software, para la protección de información, para la comunicación efectiva y la resolución de problemas. Entonces, es fundamental de que ustedes lo conozcan, lo manejen, se vuelvan casi que autodidactas. Que hay un curso de Big Data, de minería de datos, de Power BI, de Excel avanzado para
el marco financiero. Todo eso va a ser muy provechoso para ustedes porque hoy se manejan unos volúmenes de información muy grandes y digamos que el procesamiento de esa información ya se hace casi que de manera automática y las aplicaciones nos entregan simplemente resultados que debemos interpretar, consolidar y entregar para la toma de decisiones. Entonces es fundamental que en esos aspectos ustedes se fortalezcan todos los días, que reflexionen de manera crítica, ya que esto pues se convierte en retos que les van a exigir a ustedes, como les digo, una actualización constante y una adaptación a las nuevas tecnologías y las tendencias de los mercados. Así se están moviendo hoy en día las, las empresas, se están moviendo los mercados. Entonces, van a ser más apetecidos aquellos que manejen todo esto y que si dominan una segunda lengua, pues va a ser mucho mejor. Con eso cerramos la primera parte. En segundo lugar, pues vamos a hacer ahora, vamos a profundizar un poco más en el tema de los valores inherentes a la profesión del contador público. Y al igual que en el punto anterior, les planteo una pregunta orientadora, una pregunta a manera de reflexión inicial. Y es de qué manera la ética profesional guía el actuar del contador público en el desempeño de sus funciones dentro de una organización. Quiero que de manera personal allí cada uno haga nuevamente el ejercicio y resuelva este interrogante, vaya creando allí una estructura que vamos a utilizar más adelante. Seguramente la respuesta a este interrogante nos va a servir de insumo para un caso de estudio que vengo a plantearles. Recuerden el interrogante. ¿De qué manera la ética profesional guía el actuar del contador público en el desempeño de sus funciones dentro de una organización? ¿De qué manera la ética es esa guía en el actuar, en la conducta del contador público? Ya hemos profundizado, hemos hablado bastante sobre ese concepto de ética y ahora vamos a resolver un caso. Sí me gustaría que alguno de ustedes me colaborara con la lectura del caso. El caso, pues, se fundamenta en un dilema ético en la auditoría de estados financieros. Aquí presento el contexto y sí me gustaría que uno de los estudiantes que participa en el CIPAS me colabore con la lectura del caso. Una Bueno, profe, yo le voluntaria o colaboro. voluntario. Bien pueda. ¿Quién habla? No alcanzo a ver de quién está hablando. Julia. Julia, muchísimas gracias, la escuchamos. Ok. Dice, dilema ético en la auditoría de estados financieros. María López es una contadora pública con amplia experiencia en auditoría de estados financieros. Actualmente se encuentra realizando la auditoría anual de la empresa XY SA, una compañía dedicada a la fabricación y comercialización de productos textiles. Durante el proceso de auditoría, María detecta algunas irregularidades en los registros contables de la empresa. Perfecto. Muchísimas gracias, Julia. Aquí tenemos un caso Con gusto. donde María López, como auditora de estados financieros en la compañía XYZ, es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos textiles, empieza a identificar una serie de irregularidades en ese ejercicio de auditoría fiscal. Y es identificar allí una serie de irregularidades. Vamos haciéndonos esa idea para ese primer momento. Julia, por favor, nos colabora de nuevo leyendo allí el dilema ético en el que entra María luego de descubrir esas situaciones. Listo. María descubre que la empresa XYSA ha estado inflando artificialmente sus utilidades durante los últimos 2 años. Esto se ha logrado mediante la sobrevaloración de inventarios y la creación de gastos ficticios. María se enfrenta a un dilema ético.
Opción 1. Informar a la gerencia de la empresa sobre las irregularidades detectadas. Esta sería la opción más honesta y profesional, pero podría poner en riesgo su relación con la empresa y su puesto de trabajo. Opción 2. Hacer caso omiso de las irregularidades detectadas y emitir un informe de auditoría sin reservas. Esta opción le permitiría mantener su relación con la empresa y su puesto de trabajo, pero iría en contra de sus principios éticos y podría tener graves consecuencias legales. Perfecto. Muchísimas gracias, Julia. ¿En qué posición se ponen ustedes? ¿Por qué opción optan? ¿Irse directamente a la gerencia y presentar un informe transparente, un informe real de la situación que se está presentando, teniendo en cuenta las consecuencias que esto puede acarrear? O por el contrario, presentar un informe que, como se dice aquí en el caso, sin reservas, y finalmente, como se dice pues nada pasado. ¿Por cuál de esas opciones ustedes optarían luego del ejercicio de reflexión que hemos venido haciendo a lo largo de este curso? El programa, implementar en ustedes los valores, la buena conducta, el reconocimiento de principios fundamentales para que rijan su profesión. Y esto está muy relacionado con el interrogante que les planteaba hace un momento. Porque ¿de qué manera la ética guía su actuar frente a situaciones como estas que pueden resultar en el ejercicio contable, sobre todo en el ejercicio de auditoría, muy recurrentes? Son muy recurrentes y hay que actuar con mucha pericia, con mucha cautela, con mucha prudencia, como lo dicen incluso de manera inherente las NICs. Quiero que reflexionemos frente a esto. Quiero que reflexionemos frente a una situación que se puede presentar habitual, de pronto quienes tengan experiencia y hagan tareas de consultoría o sean auditores externos, encuentran este tipo de situaciones que incluso pueden poner en riesgo, allí como lo plantea el caso, la integridad del mismo auditor. Pero siempre aquí lo fundamental es ir tomando, a medida en que se va teniendo experiencia, ir tomando esa pericia o ir desarrollando esa pericia para ir actuando de manera coherente con los principios y los valores éticos. Incluso hay situaciones en las que hay que apartarse definitivamente porque pues, son casos críticos, casos graves. Incluso desde el curso los hemos llevado a que revisen ustedes para que vean que pues, no es simplemente desde el planteamiento de un caso o desde una simulación, sino que la misma Junta Central de Contadores Públicos pues, nos presenta allí fallos, situaciones, sanciones que se han venido presentando o se imponen precisamente por conductas que van en contravía de lo que plantean los principios éticos y los valores con los que debe actuar el contador público. Finalmente, pues quiero abrir un espacio para las preguntas que puedan surgir, los comentarios también que ustedes eh, quieran realizar respecto al ejercicio que hemos desarrollado el día de hoy, con el propósito fundamental de complementar todo esto que hemos venido haciendo ya sobre el cierre de la fase 3 del curso, relacionados con esos dos aspectos, con esos dos objetivos que les planteé al principio, que es reconocer de manera más amplia el rol del contador público y también fortalecer esa visión crítica, analítica sobre los valores éticos y laborales del contador. Me gustaría de pronto que alguno de los estudiantes que está presentes, pues nos dé su punto de vista sobre el ejercicio que hemos desarrollado, si ha sido provechoso o no, y si tiene algún tipo de duda o interrogante, pues también las puede manifestar en este espacio. Les recuerdo nuevamente que es importante que registren su participación en este CIPAS. Pues quienes no lo hayan podido realizar, ahora al finalizar nos quedamos y
y hacemos el registro. Bueno, los escucho o las escucho. Hoy son todas estudiantes quienes nos acompañan. Dudas, Bueno, inquietudes, profe, aportes. buenas noches Sí, Julia. nuevamente. Yo, o sea, lo que trato, bueno, la actividad, como le dije, no la he completado, apenas la voy a empezar, pero con este CIPAS igual me quedó más que claro que el contador público, pues es el apoyo en toda organización. O sea, de él depende, digamos, que la organización pues salga adelante o no. ¿Por qué? Porque es el que el guía, el apoyo de los gerentes, de la junta directiva en la toma de decisiones. ¿Y qué pasa, digamos, en lo que está diciendo fundamentales los principios éticos que nos deben regir como contadores? Eh, Aprender a actuar siempre con honestidad, con transparencia. Pues sí, pues puede estar en riesgo nuestro trabajo, pero también tenemos que tener conciencia de que nosotros damos fe de lo que estamos entregando, sí, es nuestra firma, o sea, la responsabilidad tan grande que tenemos al plantar nuestra firma en un documento, ¿sí? O sea, lo que implica las consecuencias, los riesgos, las sanciones, o sea, que no vale la pena perder los principios éticos y morales que tenemos como contadores públicos por simplemente, digamos, un beneficio económico, que más adelante nos sale hasta más costoso. Pues ese es mi punto de vista. Correcto, correcto. Muchas gracias por el aporte, Julia. Y efectivamente, es allí hacer siempre ese análisis del riesgo, hacer siempre ese análisis del riesgo frente a esas situaciones que se pueden presentar de manera frecuente en el contexto empresarial y comprender de que, en resumen, pues los valores formativos y laborales del contador público se basan en principios éticos, en el profesionalismo, así como pues también en la responsabilidad que ustedes tienen, que pesa sobre sus hombros. Esto es fundamental para llegar a un ejercicio contable que contribuya a la transparencia y a la integridad de la información financiera de una organización para la toma de decisiones. Eso sí es fundamental. Muchísimas gracias, Julia. Jessy tiene la mano levantada. Bien pueda, Jessy. Jessy, la escuchamos. Jessy tenía la mano levantada. Bueno, parece que... Bueno, apreciadas estudiantes, yo les agradezco la participación. Ya estamos sobre la hora del ejercicio. Quiero agradecerles la participación, agradecerles el interés. Les vamos a compartir la grabación por los foros de discusión, también por la mensajería interna, y que esta sea la oportunidad, pues, para complementar sobre todo ese trabajo relacionado con el componente individual de esta etapa. Muchísimas gracias, una feliz noche. Voy a finalizar la grabación y me quedo con aquellas personas que no hayan podido hacer el registro de la asistencia. Muchísimas gracias a todos.